El gobierno de Macri, el gobierno del presidente Macri, intervino el AFCA. Todo esto viene de la mano de Juanma Berlanga para explicarnos qué es lo que sucedió. ¿Cómo les va? ¿Cómo Un andan? aplauso para Osito Berlanga. Todas. Queremos, Juanma. A ver, 30 años le llevó a la democracia de Argentina a darse una ley de medios de comunicación, después del decreto del gobierno de facto, y 13 días le llevó a Mauricio Macri tumbarla con un decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué es lo que hizo Mauricio Macri? Ahora lo vamos a ver rápidamente. Su ministro de Comunicaciones decidió intervenir el AFCA. Yo, como ya de esto se habló muchísimo, la ley de medios, se debatió en todos lados y demás, simplemente me voy a remitir a leerles un parrafito del artículo 14, que dice: el presidente y los directores del AFCA, está hablando, solo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones, y la remoción tiene que ser aprobada por 2/3 del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa. Básicamente es lo que plantea la propia ley de medios, que fue aprobada con el amplio consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro país. No fue así lo que sucedió, fue un decreto de necesidad y urgencia, lo anunció el ministro Aguad. Si les parece, vamos directamente y vamos a ver las palabras que tenía Aguad cuando anunciaba esta intervención. Como ustedes saben, se dictó un decreto mediante el cual se ha intervenido el AFCA y el AFTIC, que son los dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. La razón es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios y existe como una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo régimen del ministerio, que es el que fija las políticas de comunicación en el país. El decreto dice que son 180 días, pero vamos a avanzar rápidamente. La Argentina necesita modernizar su infraestructura tecnológica de comunicaciones y vamos a tratar de asimilarlos simétricamente con los países de la región. Vamos hacia la convergencia tecnológica y la convergencia de los controles. La ley de medios en este decreto de intervención no se toca por ahora. Así que lo único que hemos hecho es remover las autoridades que están puestas en los dos organismos. Esa es toda la decisión que se ha tomado. El decreto ya fue dictado ayer, los dos entes están intervenidos. El ingeniero en telecomunicaciones Mario Frigerio es el interventor en el AFTIC y el doctor Agustín Garzón es el interventor en el AFCA. Ellos tienen que hacerse cargo de los dos organismos. Bueno, esto es lo que anunciaba el ministro Aguad. A título personal me parece que es un día muy triste para el radicalismo, ¿no? Pues era radical el señor ministro Aguad. Gran parte del radicalismo votó a favor de la ley de medios. Bueno, esto es lo que planteaba. Hoy a las 6 de la tarde está convocada una reunión por parte de la coalición de radiodifusión en el AFCA, aquí en Santa Fe, como se hizo el otro día. Hoy estuvo Chechu compartiendo, se hizo una presentación, básicamente una conferencia de prensa de parte de la coalición en la puerta de Casa de Gobierno, aprovechando que allí estaban todos los periodistas cubriendo la conferencia de Lifchi, que vamos a compartir en un rato. Allí estuvo Chechu hablando, no sé si querés acotar algo vos, Chechu, de la nota que hiciste. Sí, tuvimos la posibilidad de dialogar con Alejandro Britos, que además de ser parte de la Asociación de Prensa de Santa Fe, forma parte de la coalición por una radiodifusión democrática que tiene sede en la ciudad de Santa Fe, y quisimos consultarle respecto de qué representa para la ciudadanía, qué representa este decreto de necesidad de urgencia que emitió en el día de hoy Mauricio Macri, que hizo público, como escuchábamos recién, el ministro Aguad respecto de la intervención en el AFCA y en el AFTIC en la República Argentina. Bueno, Alejandro, ¿qué representa este anuncio que ha hecho en el día de hoy Aguad respecto de la intervención del AFCA y el AFTIC? Bueno, para nosotros es un hecho muy grave porque, digamos, significa un avasallamiento a una ley
que había sido discutida durante más de 30 años en la República Argentina, con la participación de sectores de los más diversos, tanto desde el punto de vista social, político, universidades, académicos, estudiantes, trabajadores de la prensa, locutores, técnicos, legisladores de distintos partidos políticos, en fin, todo un enorme debate con audiencias públicas a lo largo y a lo ancho de todo el país, y eso se cristalizó en esta ley, ¿no? Y ahora vemos que mediante un decreto se nombra un funcionario que además es un ex legislador de del partido político de gobierno para definir, por ejemplo, quién va a dar frecuencia, quién va a tener frecuencias, quién no las va a tener, cómo van a ser las licencias, todo eso que se había creado una autoridad de aplicación donde había representación de los distintos partidos políticos, de las distintas bancadas en el Congreso Nacional, las provincias, distintos actores. Bueno, ahora se reduce a una persona, un ex legislador del partido de gobierno, que define y puede decidir a quién le da, a quién no le da licencia. Eso para nosotros es muy grave, es un retroceso claramente en cuanto a la calidad de las instituciones, en cuanto a la calidad democrática. Pensamos que se había dicho que se iba a avanzar en esto, ¿no? Más democracia, más consenso, más diálogo, todo eso se elimina con un decreto, digamos. Esto claramente es un retroceso y no un avance en el sentido de más pluralidad y más democracia. Se habla puntualmente del artículo 14 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Se tiene prevista algún tipo de medida, tal vez judicial, más allá de las movilizaciones que se prevén en diferentes puntos del país? Sí, ahí nosotros estamos ahora con los abogados estudiando el decreto, digamos, que recién se acaba de publicarse en el boletín oficial. En principio, la voluntad que tenemos, estamos analizando técnicamente esto, cuál sería el camino, es sí, presentar una medida cautelar, eso también lo estamos terminando de definir en función de estas cuestiones técnicas, pero sí, la idea es que avanzar en ese plano. Hoy vamos a hacer una movilización a las 18 horas enfrente a la sede del AFCA, aquí en calle 9 de Julio, y seguramente va a haber también a nivel parlamentario algunas otras iniciativas. Bien, ¿creen que va a ser fácil derogar o cambiar esta ley de medios por una nueva que quizás esté más acorde a estos primeros anuncios hechos por el Gobierno Nacional? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que, y todo, digo, hay un amplio consenso, digamos, ¿no?, sobre este tema. Me parece que nosotros estamos trabajando dentro de la coalición por una comunicación democrática aquí en Santa Fe, que reúne a distintos sindicatos, a distintas organizaciones. Ayer nos reunimos, estaban desde representantes de la Pastoral de la Comunicación del Arzobispado de Santa Fe, hasta representantes del gobierno de la provincia, representantes de RTS, Radio y Televisión Santafesina, representantes del sindicato de televisión, de prensa, legisladores de distintos partidos políticos, radicales, por supuesto, de distintos orígenes. Y bueno, así que vamos a trabajar para que eso no ocurra, digamos, ¿no? Pensamos que debe avanzarse en más consenso, en más pluralismo, en más puestos de trabajo y más producción local. La ley ha avanzado en ese sentido, nos parece que no hay que retroceder. Bien, es importante esto, digamos, a tener en cuenta, más allá de que no es parte por ahí de la agenda social, sí es parte de la agenda de los medios de comunicación, y sobre todo la cuestión de la pluralidad de voces. Realmente fue avalada esta ley de medios en una votación total y absolutamente legítima en el Congreso Nacional. O sea, es una ley realmente, no solamente de la democracia, sino que es avalado por la institución más democrática que tiene el país. Entre tanto republicanismo, ese concepto tan vago hoy, que nos está haciendo eco, digamos, de tantos políticos haberlo nombrado durante todo el año, esta cuestión de la intervención del AFCA me parece que es a ver, si al gobierno de Macri, yo no lo voté a Macri, pero si al gobierno de Macri alguien lo votó y sigue hablando de republicanismo, de la defensa de las instituciones, que un decreto, que cualquiera, aunque sea con un mínimo conocimiento de derecho, sabe lo que es la base piramidal, o sea, la estructura piramidal justamente de la normativa de las instituciones en la Argentina, constitucional, o sea, sabe que un decreto no puede estar por encima de una ley. Y a partir de eso, yo creo, y esto, digamos, como responsable de este programa lo digo, que es un atentado directamente contra la pluralidad de voces. Realmente.
Esto ya no es un conflicto de intereses. Esto es una decisión política de avasallar una ley que es absolutamente de la institución más democrática que tiene la Argentina. Cuando hablamos de república, el Congreso, Macri, con 3 o 4 determinaciones, se cagó en el Congreso. Así. 14, un parrafito de dirigente de Santa Fe. El gobernador Lifchit habló de esto hoy. Dijo: nosotros los socialistas votamos a favor de esta ley, con lo cual la vamos a defender. Me pareció muy bien. Y el intendente de la ciudad de Santa Fe había prometido que el radicalismo iba a ser el resguardo del republicanismo de este gobierno. No habló al respecto todavía José Corral. Bien. Y te agrego una cosita más. Cuando se habla de república se habla de la división de poderes. El Congreso, que es el poder legislativo, sancionó la ley de medios. ¿Y qué otro poder la ratificó plenamente? La Corte Suprema. El Poder hay Judicial. Hay dos poderes. La Corte iniciativa, confirmó su constitucionalidad en toda su extensión de la ley de servicios audiovisuales. Pero agregale otra cosa más. Que esto generó muchísimas, por más que no la quieran considerar, esto generó muchísimas asambleas ciudadanas, muchísimo debate social, de distintas organizaciones intermedias. 300 organizaciones participaron. Bueno, esto es para tener en cuenta una cosa, ¿no? A ver, algo que viene con una legitimidad lo toma un gobierno, que es un poder de los tres, envía un mensaje a través de una de sus cámaras, de sus representantes, digamos, que son parte política, digamos, de ese gobierno, no importa, pero son representantes políticos, votados justamente por cualquiera de nosotros. Ahí aparece otro poder, estamos hablando de la división de poderes, para que se entienda un poco, ¿no? O sea, de la sociedad lo toma un poder que es el Ejecutivo, enviando un mensaje al Congreso. El Congreso con mayoría lo aprueba. En 2 cámaras. Y es ratificado ante presentaciones y presentaciones judiciales por el tercer poder, que es el judicial. Entonces digo, acá realmente la palabra república, este gobierno en 13 días se la pasó por el traste. Te puede gustar o no Macri, acá no es una... Pero realmente estas actitudes de Macri son criticadas por intelectuales, digamos, de derecha, como han bancado, digamos, a Macri, que yo hoy lo estaba leyendo a Beatriz Arlo, aliados políticos. Digo, realmente esto podría ser un debate para marzo, en sesiones ordinarias. Hay mucha gente que inclusive, yo creo que debe haberse afectado justamente por las actitudes políticas, patoteras en algún momento de cierto sector del kirchnerismo, o dándole algunas licencias a los amigos, lo que vos quieras. Pero esto se debate en el Congreso, muchachos. No un decreto que quiera imponer una nueva metodología de trabajo ante un organismo que fue creado por ley. Te agrego un dato totalmente periférico, pero vinculado, ¿no?, a lo que estamos charlando. Hoy en otras oportunidades hemos hablado de los dichos y las acciones de Ebe Bonafini. Ebe Bonafini llegó hoy a una convocatoria supuestamente espontánea de seguidores de Sabatella en la AFCA. Se bajó del auto y dijo: esta es una dictadura, con la salvedad que es una dictadura elegida por el pueblo. Ayer lo dijo. No, hoy lo escuché en vivo. Yo lo leí ayer. Bueno, hoy lo escuché en vivo por Canal América en la convocatoria de Sabatella. Decir esto y Mirta Legrand diciendo el kirchnerismo es una dictadura, ¿cuál es la diferencia? Qué funcional que le es al macrismo Ebe de Bonafini diciendo eso. Y qué funcional que es Guillermo Moreno en 678, para quien lo vio, haya visto el domingo, anticipando que en la interna del PJ puede llegar a tronar el escarmiento, ¿no? Con todo lo que significa la interna del PJ en este país, que realmente es literal, que cuando va el peronismo a interna realmente van con todo, jugando bocha a fondo. También funcionará el macrismo. Estas dos, para mí por lo menos, estas dos posiciones del kirchnerismo en los medios de comunicación, en un fuego amigo como 678 y en una rueda de prensa improvisada de Ebe Bonafini, para mí son funcionales al macrismo. Lamentablemente habrá alguien que va a observar mucho más, va a bajarle más la lupa a lo que dijo Ebe, por eso aclaré, es un dato periférico, a lo que realmente está pasando, que coincido plenamente con lo que dijiste, Rodrigo, es una es avasallar la Constitución de principio a fin. Totalmente. Realmente yo creo que esto lo hace
Macri tomando decisiones en los primeros días para que el costo político, digamos, lo pueda absorber ahora. Ahora, yo pregunto, yo creo que después realmente va a venir un debate muy serio en el Congreso donde se va a masificar, pues en 13 días no es que fue la única decisión que tomó Macri. Tuvo que replantear un poco porque el Poder Judicial le salió el cruce, cierto sector del Poder Judicial, con respecto, digamos, al decreto de nombramiento de los ministros de las Cortes. Yo creo que lo mandó a la parrilla. A Rosati, por ejemplo, que nos atañe aquí a los santafesinos, lo mandó a la parrilla. Innecesario ese decreto. Sí creo que ese decreto fue una bomba para que explote en un lado y mientras tanto generamos todos los ajustes económicos que necesitamos. Pero lo otro trascendió en los últimos días de que en una reunión de brindis entre el ministro de Justicia, Garabano, y una de las miembros de la Corte Suprema de Justicia, Elena Heighton de Nolasco, en un momento cuando hacen el brindis, ella brinda por Montesquieu y la división de poderes. Montesquieu y la división de poderes. La división de poderes es la base fundamental de la República. Si no lo entendemos esto, cualquier ignorante debe entenderlo. Cualquier persona que está dentro de un globo amarillo de pedo debe entenderlo. La República es uno de los principios fundamentales, justamente, es la división de poderes.